Ahora sí vamos a conversar. Hoy nos corresponde el capítulo 4. Decía, alégrate en el Señor siempre. Y como título tenía, subtítulo tenía, Dios usa todo para que se cumpla su voluntad. Recuerden que este es el pasaje en el cual el libro toma como base, Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9, ¿cierto? Pablo nos ha dado el secreto de alegrarnos en el Señor siempre. Y al pasar los capítulos hemos aprendido a cómo hacerlo. Si logramos tener más fe y nos ponemos en las manos de Dios, que es soberano, dejándole el control y nos despojamos de todo obstáculo que impida disfrutar de su gracia y de su misericordia, pues entonces allí veremos la luz al final del túnel. Vamos entonces por un buen camino. Aquí les quiero mostrar el camino, ¿cierto? Más fe, lo que estaba diciendo. Dejar todo en manos de Dios, disfrutar de su gracia, y entonces vamos a poder encontrar alegría y paz. Vamos a poder alegrarnos siempre en el Señor, como Pablo nos insiste a alegrarnos. Ahora, en el capítulo 4, veremos que Dios usa todo para que se cumpla su voluntad. Mis hermanas, ¿estamos pasando por problemas? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Estamos pasando por una dura prueba? ¿Estamos pasando por aflicción o angustia o alguna situación incómoda? Ahora no lo entendemos, pero todo esto, mis hermanas, Dios lo usa para que se cumpla su voluntad. Dios lo usa con un propósito. En esta sección del libro estamos viendo algunas causas de nuestra ansiedad. Cuando estamos enfrentando estos problemas y no se solucionan en un cierto tiempo, nos comenzamos a impacientar o a desesperar. Esto también puede ser la causa de nuestra ansiedad. Cuando enfrentamos en nuestra vida todo este tipo de situaciones por largo tiempo, esto hace que nos pongamos ansiosas. Hace que tengamos una ansiedad perpetua, o sea, permanente, una ansiedad permanente. Esta ansiedad no se va, estamos todo el tiempo intranquilas. Y esto es porque nuestra mente recibe mucha preocupación, mucho estrés, se colapsa, nos ponemos nerviosas y todo esto en algún momento se acumula. Y esto resulta, aunque ustedes no lo crean, en un trauma psicológico. Este trauma hace que nuestras amígdalas cerebrales estas amígdalas cerebrales que nosotros tenemos en nuestras sienes estén hipersensibles. Estas amígdalas ya son sensibles de por sí, porque son las que nos ayudan a tener los reflejos. Si hay fuego, a quitar las manos, son las que nos están siempre avisando del peligro. Pero con nuestra ansiedad perpetua, hace que estas amígdalas cerebrales se pongan más sensibles de lo normal. El libro ya nos explicaba lo que eran estas amígdalas cerebrales. Pero
ahora yo voy a complementar un poco la información. Y les voy a decir que nuestras amígdalas cerebrales son un conjunto de núcleos de neuronas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿Ya? O la función de esta amígdala cerebral es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro. Esto es lo que controla la respuesta de satisfacción o miedo, ¿ya? Estas amígdalas cerebrales son las que controlan nuestra emoción y nuestros sentimientos. Son las que nos advierten de peligro. Las consecuencias de esto, de las amígdalas cerebrales, pero las que ya están hipersensibles, es que siempre estamos en un modo de alerta. Siempre estamos con miedo, siempre estamos intranquilas, siempre estamos con inquietud, ¿ya? Es por esto que llegamos a esta ansiedad perpetua. Es por esto, porque nuestra amígdala cerebral se pone hipersensible y no encontramos tranquilidad. Mientras más estrés y preocupaciones recibamos, nuestras amígdalas se pondrán hipersensibles, lo que nos quiere decir que estaremos en constante modo de alerta. En el libro nos decía que nuestras amígdalas son súper necesarias y que gracias a ellas estamos vivas, porque nos alertan del peligro. Pero no queremos, mis hermanas, que estas amígdalas nos alerten por cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, esto hace la ansiedad, que nuestras amígdalas nos alerten por cualquier situación, por cualquier cosa, y se dañan. Y esto hace que nos sintamos en permanente peligro. Por esto la gente que tiene ansiedad no encuentra la tranquilidad en ninguna parte. Para esta gente todo es peligro. Si sale a la calle, va a sentir el peligro. Va a estar ahí en modo alerta. Se va a sentir incómoda. Va a tener temor. Va a pensar y sentir que no está tranquila, que le va a pasar algo, que la pueden atropellar, que la pueden asaltar, que se puede caer, que cualquier cosa. Pero una persona que tiene ansiedad siempre está en modo de alerta. Si sale a la calle es un peligro. Si se queda en casa es un peligro. Si hay mucha gente es un peligro. O si está sola es un peligro. Se imaginan siempre lo peor. Un dolor en el brazo, ya piensan que les va a dar un infarto. Se suben a un bus, ya piensan que va a chocar. ¿Cierto? Así viven las personas que tienen ansiedad, con esta preocupación constante. Para estas personas, hermanas mías, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay quietud, no hay paz. Todo esto es gatillado por las diferentes circunstancias que hemos tenido que lidiar en nuestras vidas. Por eso es importante mirar las pruebas o los problemas con la perspectiva correcta. Y esto nos ayudará a sobrellevar las circunstancias con alegría, como Pablo nos está aconsejando. ¿Cómo podemos estar alegres, entonces, hermanas, en todo tiempo? ¿Cómo podemos estar alegres en medio de la tormenta? Solo debemos entender una cosa, y es lo que vamos a ver el día de hoy. El autor del libro, Ansiosos por Nada, que es el que estamos siguiendo la lectura, nos recuerda la historia de José. La historia de este hombre es una historia de abandono. Conocemos la historia, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un resumen. Los hermanos de José le tenían envidia y lo vendieron. Lo vendieron
y se olvidaron completamente de él. Después llegó a la casa de Faraón y la esposa de Potifar lo acusa de algo que él no había cometido y lo echó a la cárcel. José se hace amigo entonces del panadero y del copero, quienes le dijeron a José que si interpretaba sus sueños, el que saliera primero le iba a ayudar y a decir al faraón. Pero ellos también se olvidaron de él. ¿Qué no vas a apagar mi teléfono? Acuérdense, hermanitas, de apagar el micrófono, por favor. No, tercera vez que entro, no. Hermana Vanessa Marchán tiene que Dicen que sí, silenciar una su dice que lo micrófono. subo. Vamos a continuar. Hermana, José pasó 2 años en esta cruel prisión, solo, abandonado por su familia, abandonado por el copero y el panadero, quienes se olvidaron de él y no lo ayudaron como lo habían dicho, y él estuvo 2 años en esta situación. José tuvo mucho tiempo para pensar, para cuestionarse. No veía respuesta de Dios a su problema. Tiempo de sobra para darse por vencido, para renegar contra Dios. Quizás a nosotras nos pasa lo mismo a veces. A veces Dios se demora en contestar. O a veces solamente Él mantiene silencio. Y es allí, hermanas, donde entonces comienzan las preguntas. ¿Qué pasa cuando la respuesta de Dios demora? ¿Nosotras nos damos por vencidas? ¿Renegamos contra Dios? ¿No vemos salida? ¿No desesperamos? Entra la duda y nuestra mente, que es muy rápida, comienza a trabajar, ¿cierto? ¿Perdón? Y comenzamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Estará Dios conmigo? ¿Me estará escuchando? ¿O se habrá olvidado de mí? ¿Cuántas veces, mis hermanas, nos hemos preguntado esto? En nuestros problemas, en las circunstancias de nuestra vida, en las que nos hemos sentido quizás abandonadas, desesperadas, pensamos que Dios no nos escucha, porque Dios demora en contestar. Pero Dios usa esto con un propósito. Dios nos va a contestar, hermana, pero primero Él quiere lograr un objetivo, un propósito. ¿Cuál entonces es nuestra convicción? El libro nos hablaba de los deístas, ¿cierto? Esta gente solamente afirma la existencia de un Dios, pero niega su providencia. O sea, ellos afirman que hay un Dios, pero ellos no creen que Dios sigue con nosotras o está pendiente de nosotros. Ellos no creen eso. Ellos creen que Dios no tiene ninguna relación con nosotras. Los panteístas creen que todo cuanto existe participa de la naturaleza divina. O sea, que la totalidad del universo es el único Dios. Que el universo, la naturaleza y Dios son lo mismo. Eso es lo que creen ellos. Y tampoco creen
que Dios tenga algún tipo de relación con nosotras. Y los ateos, simplemente ellos niegan a Dios, niegan la existencia de Dios. Pero hermanas, ¿qué es lo que nosotras creemos? ¿Qué es lo que nosotras como cristianas debemos creer? Aunque Dios se demore en contestar nuestras oraciones, aunque estemos en problemas y en circunstancias de aflicción, aunque estemos pasando, hermana mía, las pruebas que sean, debemos tener la convicción que tenemos como cristianas, ¿cierto? Por algo somos cristianas, porque tenemos una convicción. Tenemos la convicción de que Dios vive, de que Dios existe y de que Dios está en medio de nosotras. El cristianismo afirma que Dios existe y que Dios está involucrado en todo con su creación. ¿Creemos esto, hermanas? ¿Lo creemos en realidad? Dios es quien dirige nuestras vidas con un propósito, con un objetivo. En Hechos capítulo 17, versículo 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Él, hermanas mías, es quien sostiene todo. Todo está bajo su control. Él es quien lleva el timón y Él lo usa todo para cumplir su voluntad. Efesios 1, versículo 11, nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo, hermana mía, todo lo que hemos estado pasando, todas las circunstancias de nuestra vida son conforme a su propósito, son conforme al designio de su voluntad, son a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito, hermanas. Algo Dios quiere lograr de cada una de nosotras. Algo Dios está esperando en cada una de nosotras. Nada está fuera de su supervisión. Nada pasa sin que Él lo permita. Él es quien hace todo y Él es quien está con nosotras. Somos bendecidas, hermanas, gracias a Él. Somos provistas, hermanas, gracias a Dios. Tenemos salud, tenemos todo lo que necesitamos y eso es solamente porque Dios así lo permite. Y si estamos pasando problemas o si estamos pasando alguna prueba o alguna circunstancia que nos tiene en preocupación y en esta ansiedad, también es porque Dios lo permite, pero es porque Dios lo permite por un propósito. El libro nos da un ejemplo, el ejemplo del director de orquesta. El director de orquesta se para frente a la orquesta, obviamente, y él es quien dirige. ¿Cuál es la función de un director de orquesta? Coordina, ¿cierto? Ordena, y él es quien pone atención a cada instrumento para que suene o se toque en el tono correcto y en el tiempo correcto. Bueno, asimismo trabaja Dios. Asimismo, Él es quien coordina, es quien ordena. Él es quien pone atención a cada una de nosotras, a cada una de nuestras circunstancias.
y en el momento correcto, en el momento preciso, Él va a lograr su propósito. La orquesta no es nada sin su director. Asimismo también, nosotras no somos nada sin Dios. Dios está en todo, mis hermanas, hasta el más mínimo detalle de nuestra vida. Aunque ustedes no lo crean, en el más mínimo detalle, allí está Dios presente. Ahora bien, si Dios controla todo, ¿por qué entonces tenemos problemas? ¿Por qué pasamos por dificultades? ¿O por qué me siento así? Cada cosa que nos pasa, Dios la permite porque sirve en su propósito. Algo Dios quiere lograr con esto y será lo mejor para nosotras. Quizás ahora, mis hermanas, no lo entendemos, pero llegará el tiempo que lo haremos. Tal como le pasó a José. Toda su vida iba de mal en peor, pero Dios transformó todo lo malo en un bien para él y para mucha gente. José ayudó a su familia, pero también ayudó a mucha gente. Y todo lo que le pasó a él fue con este propósito, de que él pudiera ayudar y llegar a mucha gente. A veces no entendemos los propósitos de Dios. Es por esto que debemos confiarle nuestra vida. Y esto implica tener fe que Dios hará lo mejor para nosotras. José creyó en esto y esperó en la voluntad de Dios. ¿Y ven su final, hermanas? ¿Fue para mejor o no? Su estado último fue mucho mejor que el primero. Debemos hacer lo mismo, confiar, tal como lo hizo José, confiar en la providencia de nuestro Dios. Porque si no, hermanas mías, la ansiedad va a acabar con nosotras. Me da mucha pena los que no tienen a Dios en su corazón, como los que leíamos recién, como los deístas, como los ateos, los agnósticos, porque ellos, hermanas, ¿a quién se aferran? ¿A qué se aferran si no creen en este Dios? Ellos no tienen esperanza de nada porque no creen. Pero nosotras, mis hermanas, tenemos a Dios, creador y sustentador de todas las cosas. A este Dios nosotras lo tenemos de nuestro lado. Y esto, mis hermanas, es lo que nos hace luchar y pelear contra nuestros problemas, contra nuestra preocupación, contra nuestro pecado, contra nuestro miedo, contra nuestras pruebas, nuestra angustia, contra la culpa y contra la ansiedad. Gracias a Dios podemos luchar contra estas cosas porque a Él lo tenemos. Todo va mal, pero Dios está en control de todo. Así muchas veces nosotras decimos, toda nuestra vida va mal, todo va de mal en peor, que me pasa una tras otra cosa, ¿cierto? Bueno, pero Dios está en control de todo. Muchos problemas y preocupaciones, pero todos ellos son mucho más pequeños al lado de Dios. Dios es mucho más grande que tus problemas. Confía en Él y Él hará. Como dice este pasaje, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía, hermana, en su providencia. Confía en su control. Confía en Él y Él hará.
José reorientó el mal en bien, solo esperando en la providencia de Dios. La evidencia, hermanas, máxima de providencia de Dios es su Hijo Jesucristo. Dios ideó un plan, ¿cierto? Y Jesús tuvo que ser crucificado. Pero Dios lo resucitó. Jesús tuvo que morir, mis hermanas. Pero Dios nos dio vida a nosotras. Todo lo malo fue para un bien mayor. Por esto es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. En Filipenses 2, versículo 9. Porque Cristo esperó en su providencia, le dejó su vida en sus manos. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? Jesús encomendó su vida a Dios. Y Dios, como les decía, lo exaltó hasta lo sumo, por haber sido obediente y obediente hasta la cruz. ¿Acaso, mis hermanas, Dios no puede hacer lo mismo contigo? ¿Acaso Dios no puede revertir lo malo de tu vida en algo mucho mejor? Los problemas, hermanas, son terribles. Nos hacen sentir mal, nos hacen sentir tristeza, nos angustiamos, nos preocupamos, pero con Dios tenemos esperanza, tenemos opción. Podemos, hermanas mías, vestirnos con negatividad y pasar así el resto de nuestra vida, o podemos vestirnos con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Elija cómo quiere vivir. Usted misma tiene la respuesta en sus manos. Elija cómo quiere vivir. ¿Asumida en la desgracia? ¿Con tristeza, con angustia, con preocupación? ¿O podemos esperar en la providencia de Dios, que es muchísimo mejor? Podemos vivir, hermanas mías, el resto de nuestra vida confiadas en que Dios nos va a guiar, en que Dios nos va a llevar por un camino mucho mejor, con cosas mucho mejores, con promesas mucho mejores. ¿Qué es lo que elegimos? Pensemos, mis hermanas, tenemos nosotras la respuesta al alcance de nuestra mano. ¿Podemos vivir asumidas en esta ansiedad? ¿O podemos vivir confiadas en la providencia de nuestro Dios? Es así, mis hermanas, ¿cómo entonces vamos a poder alegrarnos en nuestro Dios? Cuando comprendamos y cuando practiquemos esto, pues entonces ahí es cuando nos vamos a poder alegrar, sea cual sea mi situación. Como lo dijo Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza. ¿Cómo va a vivir usted? ¿Cómo va a elegir vivir? Quiero, mis hermanas, para terminar, quiero contarles este proceso del águila. El águila, mis hermanas, cuando lleva 40 años de vida, se envejece. Tiene que pasar por un proceso terrible. Sus alas se caen. Su piel no es la misma. Ya está cansada, está agotada, está trajinada ya por tantos años, ya no tiene fuerza. Pues entonces en ese momento el águila se va a los cerros y debe pasar por este proceso. Se le caen sus uñas,
Se le maltratan sus garras, sus patas, su pico, sus alas, todo, sus plumas. Todo esto, mi hermana, le pasa al águila cuando llevan 40 años de vida. Es un problema terrible, ¿cierto? Para el águila que se ve una ave tan empoderada. Pero para ella este proceso es terrible. Se debe sentir vulnerable, débil. Por eso es que se aparta y es allí donde se desmigaja su pico, donde se caen sus plumas, donde queda en pura piel, desnutrida, pasando hambre, porque no puede salir a buscar su alimento. Imagínense cómo es el proceso del águila. ¿No será una prueba terrible para este ave que está acostumbrada a ser la reina de los cielos, por decirlo de alguna manera? Bueno, mis hermanas, este proceso lo debe pasar. Esta prueba el águila lo debe pasar. Y pasa unas semanas en el cerro, escondida en este proceso, pasándolo mal, sin alimentación. Pero lo que resulta después de esto es un águila mucho más fuerte que antes. Se renuevan sus patas, se renueva su piel, sus plumas, su pico. Todo esto se renueva y esta águila sale con más fuerzas a poder vivir más de 40 años más, o lo que sea que viva. Pero ella tiene más fuerza ahora. Pero tuvo que pasar por este proceso. Tuvo que pasar por este problema. Tuvo que pasar por esta prueba terrible. Así, mis hermanas, como este ejemplo, hay muchos más en la naturaleza. Hay muchos más. Pero todo pasa con un propósito. Así como esta águila pasa este proceso para salir más fuerte y más renovada, bueno, eso mismo a lo mejor es lo que nos pasa a nosotros. Con cada problema y con cada situación, con cada prueba, debemos salir más renovadas y con más fuerzas. ¿Cómo entonces, mis hermanas, poder alegrarnos, sea cual sea mi situación? Solamente confiando ciegamente en la providencia de Dios. Solamente, mis hermanas, confiando en su voluntad, en su propósito, en su plan. Todos los planes que Dios ha tenido, todos son buenos. ¿Se recuerdan en Génesis? Cuando Dios planea crear el mundo, ¿qué dijo cuando terminó de haberlo creado? Era bueno, todo esto era bueno. Todo esto es bueno, dice el Señor. Cada plan que Dios tiene es bueno. Tuvo el plan de enviar a su Hijo Jesucristo y eso nos favoreció a nosotras. Es bueno. Tiene un plan con cada una de nosotras y este plan debe resultar en algo bueno. Hermanas, después de cada problema o de cada prueba, saldremos entonces más fuertes. Si pasamos este proceso con la perspectiva correcta, seremos renovadas. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón será mucho mejor que antes. Y esto nos enseñará a alegrarnos en el Señor siempre.
Si confiamos, mis hermanas, en el control de nuestro Dios, si confiamos en su propósito, entonces vamos a poder alegrarnos en el Señor siempre. Pero debemos confiar y dejar todo en sus manos. Quería, mis hermanas, compartir con ustedes este versículo y también una alabanza. ¿Ya? Vamos a leer el versículo. Para terminar el estudio dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con cada una de nosotras y nosotras somos las encargadas de encontrar ese propósito. Y cuando lo hallemos, seremos entonces alegres y estaremos alegres siempre en el Señor. Voy a cantar con ustedes esta alabanza. La que se la sepa, la canta conmigo, ¿ya? Dice, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Amén. Hermanas mías, José esperó en Jehová. El águila espera también en la providencia de Dios. También Dios espera que nosotras le confiemos su vida a Él. ¿Cierto, mis hermanas? Y así podremos salir renovadas y más fuertes que antes.